Bueno, pues nada, soy Miguel Martínez, voy a dar la charla, una de tantas, de la historia de la televisión privada en España, que este año se cumplen los 20 años, más cosas aparte del coronavirus, y nada, encantado de estar aquí, mando un súper saludo enorme a Gijón, a toda la gente del Comelcón y a todos los que estáis en esta maravillosa ciudad, que es una maravilla. Cadenas se diferenciaron mucho en esto, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Cuando empieza un proyecto nuevo, claro, hay que pensar a quién vas a alcanzar, porque ahora tienes una competencia. Entonces, esta gente, en los años 90, a nivel general, lo que se buscaba o lo que se llevaba era la televisión familiar. Se buscaba alcanzar, evidentemente, la máxima cuota de audiencia para alcanzar todo el rango de edades. ¿Cuándo era eso? Por la noche, que era cuando, históricamente, ya eso ya prácticamente casi una utopía, porque nosotros tenemos una tele, nuestro internet, nuestra historia, pero entonces a las 10 de la noche había la programación estrella y se juntaban toda la familia a ver la tele. Ahí es donde introdujeron el término del prime time, viene de ahí. Entendían las cadenas que por la noche era cuando juntaban madre, padre, hijos, toda la familia se juntaba para ver la tele por la noche. Entonces es donde metían toda la potencia y toda la carne en el asador. Programas de enorme facturación impresionantes, con una producción en directo brutal, sorpresa, que apostamos, no sé qué. Series que fueron farmacia de guardia, médico de familia, compañeros, en fin, apostaban por eso, porque alcanzaban a todo lo que ellos entendían que era la audiencia total a la que podía llegar. Y luego el resto de franjas competían. Entendieron de aquella que la mañana era cosa de las señoras. Entendieron que la mañana pues era una franja horaria en la que los nenos estaban en la escuela, el padre estaba trabajando y la señora pues estaba en la casa pues haciendo sus quehaceres y estas cosas, nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué ofrecían por la mañana las televisiones? Seriales a tope, vacaciones en el mar, Rubí, telenovelas a tope, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Una película también un poco de aquella manera. Después, otro público importante que querían captar, los niños. Ostras, tenemos que captar a los nenos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con franjas horarias que les convenían. Matinal, hora de comer, y por la tarde, que era cuando salían de la escuela. Y luego tenían esa franja de tarde que metían, iban probando ensayo y error con programas, con historias, hasta llegar al prime time, que empezaba a las 9 de la noche. Recordemos que empezaba a las 9 de la noche el prime time, ahora está ya en las 11 de la noche. Os voy a contar un poquito más adelante el porqué de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes. Tenemos el entretenimiento, lo que os decía. Claro, se buscaba por la noche sobre todo, pero lo que se buscaba era alcanzar a toda la familia. Entonces apostaban por programas muy entretenidos, shows espectaculares, muchos de ellos en directo, con una facturación enorme. Fijaros, sorpresa, sorpresa, era uno de los programas más costosos de la televisión, porque la producción era brutal. Estamos hablando de un programa que se hacía en directo. Se hacía en directo en el Teatro Madrid, en la mayoría de ocasiones. Esto fue también el primer programa que se hizo en directo en Nochevieja. Y hacer un programa en directo conlleva que lo que hacía sorpresa, sorpresa, que era ejecutar sorpresas y demás, tenías que hacerlo en directo. Igual te las Spice Girls por entonces, a Jean-Claude Van Damme, a Arnold Schwarzenegger, a un montón de gente que, claro, a lo mejor no lo metías a las 12 de la noche, pues salía rompiendo una pared. Esa producción era enorme. Entonces, ese programa llegó a tener cuotas de audiencia estratosféricas, ¿no? Igual que los programas que hacía, pues en su momento Ramón García y todas estas eran en directo. El Grand Prix no, el Grand Prix ya era un poco más tarde, pero el que apostábamos, todas estas donde estaba Eduardo Leiva, todos estos programas eran todos en directo. Entonces, claro, había un rollo distinto. Entonces no se escatimaba en gastos a la hora de ofrecer el mayor espectáculo posible, porque tenías que captar a la máxima audiencia posible por la noche, que era toda la familia. Por eso se apostó mucho por este tipo de entretenimiento. Después tenían, digamos, la moda que lo introdujo Telecinco, un poquito de aquella forma, del Late Night. También Antena 3, estamos en Mississippi, todas estas cosas, empezaron a meter un concepto nuevo de programa, que era, después de toda la programación, después de alcanzar a los nenos, a las mujeres, a los hombres, a la familia entera, había otro público residual por la noche, que bueno, pues
mejor no maduraba, o que le gustaba trasnochar, lo que sea. Este tipo de formatos que venían muy de América, que eran los late nights. Entonces ahí encontramos la época de Crónicas Marcianas, programas gamberros, programas un poco más transgresores, con temas un poco más delicados, con temas un poco más picantes. Entonces eso era lo que se llama el late night, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un modelo nuevo que es el Access Prime Time, que es un formato que se pone en las cadenas, vamos a comentar un poco más, pero que es un formato que no deja de ser un relleno, aunque haya sorpresas gratas, como el hormiguero, o una cosa así, o su día informal, pero no dejan de ser rellenos que te ponen para alargar lo máximo posible el prime time. De forma que si Telecinco está emitiendo un partido de fútbol, yo sé que si os voy a ofrecer una película, voy a ofrecer una serie en la que me he dejado un dinero de la hostia por meterla, hasta que no acabe el partido, no voy a ser capaz de captar esa gente. Entonces, ¿qué meto? Pues meto un resumen del capítulo anterior de la serie de tal, o meto un programa de relleno. Muchas cadenas que hicieron, pues meter programas que yo llamo, mal llamado de relleno, no despectivamente, sino que alargan, digamos, el prime time hasta cerca de las 11 de la noche. El intermedio, el hormiguero, todo este tipo de programas alargan el prime time, luego te lanzan la serie, película, lo que sea, en prime time, y luego te largan el late night. Hasta ya, ahora mismo creo que anda sobre las 2:30 de la mañana, a las 3 es cuando ya termina, digamos, el bloque gordo de programación estrella de cada cadena. Pero vamos a recordar algunos de esos programas, en este primer bloque, programas de entretenimiento, programas que había entonces. Vamos a ver un vídeo, evidentemente faltarán algunos porque no he podido meterlos todos, pero he metido quizá los más icónicos para también algunos mostrarles un poco de nostalgia, y aquellos que no conocían tampoco la televisión, pues que veáis un poquitín qué tipo de formatos había, ¿vale? Si puedes